Bienvenido. Las escuelas no nos enseñan sobre cómo manejar el dinero, nuestras finanzas personales o nuestro patrimonio. Por el contrario, te dicen que debes terminar de estudiar, buscar un trabajo, comprar un carro y una casa para ser alguien exitoso. Y sin saberlo, inconscientemente, te están empujando hacia una trampa, de la cual, si no lo sabes controlar, afectará seriamente tu vida financiera y personal. Sintiéndote que estás en un trabajo que no te gusta, que no avanzas económicamente a pesar de trabajar mucho, y vives atrapado en la rutina, que te deja sin dinero ni tiempo, y gastando solo para obtener validación social. Si es así, quédate, porque hoy te voy a hablar de un problema que deberías corregir inmediatamente. Hoy hablaremos de la carrera de la rata. ¿Estás listo? Empecemos. ¿Qué es la carrera de la rata? Según una antigua leyenda griega, Sísifo era un rey muy inteligente y astuto, y gracias a ello, logró engañar a los dioses y librarse de la muerte hasta en 2 oportunidades. Es por eso que los dioses, cansados de él, decidieron darle un castigo ejemplar. Condenaron a Sísifo a empujar todos los días de su vida una gigantesca roca redondeada, desde la base de una montaña hasta su cima. Pero al llegar a la cima, la roca volvía a descender y Sísifo tenía que volver a empezar nuevamente. Y así sucedería por siempre, siendo para él imposible librarse de esta condena. Esta historia nos retrata la tragedia de vivir en una situación absurda e interminable, en una vida que no lleva a nada, sin ningún propósito personal ni financiero, igual a la situación actual de la mayoría de personas, quienes viven trabajando por los sueños de otros, en lugar de trabajar por los suyos. Eso es la carrera de la rata, donde las personas están en un ciclo sin fin, de lucha constante de salir adelante, llevando una vida rutinaria de trabajar, ganar, gastar y volver a repetir todo nuevamente. Esto se inicia desde que salen de la universidad o la escuela, consiguen un trabajo, empiezan a ganar un sueldo, mejoran su estilo de vida y gastan más. Después, adquieren un vehículo al crédito, generándoles más gastos y obligándoles a tener que trabajar aún más para pagarlos. Luego llega el momento de comprar un departamento o una casa, y siguen aumentando sus gastos en la misma medida que aumentan sus ingresos. Este ciclo interminable nunca les permite ahorrar o tener algún excedente de dinero, convirtiéndoles en esclavos de su propia trampa. Muchos creen que la solución a todo esto es trabajar aún más y conseguir más dinero, pero no podemos culparlos por pensar así, pues es lo que aprendemos todos en nuestras casas y las escuelas sobre la definición de éxito y realización personal. Es el camino que conocemos y está grabado en nuestra mente. Entramos en un ciclo que nunca acaba, y es un error creer que el problema es la cantidad de dinero que ganan, pero no es así, porque muchas veces podrás ver a gente ganando un sueldo por encima del promedio, que están en la misma situación, hasta peor. Todo ello por acomodar sus vidas a las expectativas sociales o por comprar cosas innecesarias que fácilmente podrían prescindir. Robert Kiyosaki dice que la carrera de la rata es un círculo económicamente destructivo que no permite que las personas puedan alcanzar su libertad financiera. Normalmente las personas con mentalidad de pobreza son las que caen en ella. En su vida rutinaria repiten indefinidamente el ciclo de trabajar, ganar y gastar. Nosotros debemos educarnos financieramente para que nuestra mentalidad cambie del ciclo de la carrera de la rata de trabajar, ganar, gastar y tener deudas, a un nuevo ciclo de trabajar, ganar, ahorrar e invertir. Esto a largo plazo nos ayudará a conseguir liberarnos de esta trampa y lograr nuestra libertad financiera. ¿Cómo nos afecta la carrera de la rata? Te pregunto, ¿cuál es tu sensación o estado de ánimo en un lunes muy temprano en la mañana respecto a un viernes por la tarde, antes de salir del trabajo? ¿Existe alguna diferencia en tu estado de ánimo? ¿O siempre esperas el fin de semana, este llega, se pasa rápidamente y nuevamente empieza el lunes para volver a iniciar la semana? Al igual que las personas que adquieren un crédito, lo terminan de pagar y al poco tiempo entran en otro crédito para pagar más deudas, incurriendo constantemente en gastos financieros por los intereses. ¿Acaso esto, al igual que en la historia de Sísifo, no son nuestras rocas en la montaña que indefinidamente se repite, teniéndonos condenados a ello sin darnos cuenta? Nos encontramos en un ciclo interminable que no podemos salir y no nos permite desarrollarnos en otros aspectos de nuestra vida por estar absorbidos por la rutina laboral, para cumplir con los gastos de nuestro nivel de vida
y las expectativas de éxito impuestas por la presión social, quitándonos la oportunidad de explorar otras alternativas en las que podríamos estar desarrollándonos para conseguir mejores beneficios financieros y satisfacción personal. Estar en la rutina del trabajo, del día a día, y tener nuestra mente muy ocupada nos quita el deseo de estar explorando otras fuentes de ingreso, algunas oportunidades de negocios o algún emprendimiento, y que a largo plazo sería más beneficioso para nosotros. Solo por un minuto, imagínate que en este instante te llaman, porque acabas de ganar una lotería millonaria. ¿Cómo reaccionarías? ¿Seguirías haciendo lo mismo? ¿O renuncias inmediatamente a tu trabajo y a tu jefe? ¿En qué cambiaría tu rutina o tu vida diaria? ¿Seguiría todo igual? Déjame decirte, si te pusiste a pensar en ello y sentiste la necesidad de hacer cambios en tu vida personal y financiera porque no estás satisfecho con ella, y describí la situación tal como actuarías, probablemente ya estés en la carrera de la rata sin siquiera haberte dado cuenta. Pero no te preocupes, seguidamente veremos cómo podríamos salir de ella. Señales que estás en la carrera de la rata. Hemos explorado anteriormente que probablemente estés en la carrera de la rata, pero ¿cómo puedes saber si realmente lo estás? Pues existen muchos indicios que pueden darnos pistas de ello y confirmar que definitivamente caíste en ella. A continuación, mencionaré varias situaciones e identifica en cuántas de ellas se describe tu situación actual. No te gustan los lunes, pero sí los viernes. Detestas a tu jefe o tus compañeros de trabajo. Sufres el fin de mes al pagar tus deudas o tarjetas. Sientes que dedicas poco tiempo a tu familia. Te quedas hasta muy tarde a laborar y llegas muy cansado a casa. Reniegas por lo que te pagan o la falta de reconocimiento. No tienes ahorros, ni haces un presupuesto. Siempre te falta dinero o te parece que tienes muy poco. No te sientes una persona realizada y piensas que no avanzas. Constantemente sufres de estrés o mal humor. Haces compras impulsivas innecesarias o de marcas sobrevaloradas. La mayor parte de tus ingresos lo destinas a pagar deudas. No tienes metas ni objetivos a largo plazo. Si te identificaste con la mayoría, es muy probable que estés en la carrera de la rata y será necesario que hagas cambios en ti para que puedas salir de ella. No será fácil, sin embargo, los beneficios para tu vida personal y financiera serán muy positivos. Tendrás la libertad y disponibilidad de tu tiempo. No tendrás que aguantar un jefe o el estrés del trabajo. Podrás encontrar un equilibrio entre tu vida personal, laboral y, por supuesto, financiera. ¿Te interesa? Pues vamos a ello. Antes de continuar, si este conocimiento te está siendo útil, te invito a darle like y suscribirte para que recibas más contenido. Ahora continuemos. ¿Cómo podemos salir de la carrera de la rata? No es una tarea sencilla. Sin embargo, sí es posible acabar con el ciclo interminable de frustración por no alcanzar nuestros objetivos personales y financieros, manteniendo un equilibrio en nuestra vida personal. 1. Define tu éxito, tus metas y establécete prioridades. Es importante saber que todas las personas somos diferentes, venimos de circunstancias distintas, por ello tú debes definir tu propia idea de éxito. Define qué es éxito para ti. Quizás tener una casa, un carro, tener un emprendimiento, dedicarte a hacer labor social o dedicarte a algún hobby. Este aspecto es muy personal, pero uno de los más importantes, porque según tu definición de éxito pueden cambiar las acciones a tomar para reordenar tu vida financiera y establezcas tus metas. Cuando tengas la idea clara de lo que para ti es éxito, establece metas y prioridades. Por supuesto, también debes fortalecer tu capacidad de decir no a todo aquello que te aleja de tus objetivos. 2. Edúcate financieramente. Siempre que se menciona la palabra educación financiera, muchas personas creen que es costoso o complicado. Pues sí, definitivamente existen cursos que podrían ser costosos, pero en Internet ahora puedes encontrar información valiosa para educarte financieramente. Por ejemplo, este canal, algún blog o libros. En general existe bastante información, pero que decidas educarte financieramente o no, dependerá de tu fuerza de voluntad o la fuerza con la que deseas cambiar tu situación. Recuerda lo que decía Benjamin Franklin: vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. Debes aprender a organizar tus finanzas, a hacer un presupuesto, aprender sobre métodos de ahorro, cómo controlar tus gastos, cómo y en qué invertir tu dinero, y saber diferenciar entre un activo y un pasivo para enfocarte en adquirir activos que te generen valor.
Este aspecto es de los más importantes si quieres empezar a escapar definitivamente de la carrera de la rata, porque estos activos son los que en el futuro te generarán los recursos que necesitas para no depender de un salario y estés atado a él. 3. Paga tus deudas. Quedar permanentemente esclavizado a pagar intereses a los bancos es una trampa y hábito difícil de controlar y eliminar, y literalmente puede arruinar tu vida financiera si no sabes manejarlo adecuadamente. Por eso te recomiendo que antes de pensar en cualquier ahorro o inversión, pagues primero tus deudas. Te aseguro que, si tienes deudas, no existe mejor inversión para tu dinero que cancelar cada una de estas primero. Para el pago de tus deudas puedes utilizar el método bola de nieve, es decir, pagar primero la deuda de menor monto, luego vas cancelando las demás según el orden de monto. O utilizar la estrategia avalancha, que es pagar ordenándolos de menor a mayores intereses y así reduzcas tus gastos financieros. 4. Haz un presupuesto y ahorra. Con los pasos anteriores definimos nuestros objetivos y metas. Luego pagamos nuestras deudas. Ahora debemos elaborar nuestro presupuesto, que nos sirva de guía al momento de gastar nuestro dinero y asignar un monto para nuestro ahorro. La ventaja de hacer tus gastos teniendo un presupuesto es que tendrás la seguridad que todo gasto que realizas está orientado a conseguir tus metas financieras, así que no lo afectarás con gastos innecesarios. En este presupuesto debes considerar tu ahorro. Puedes iniciar ahorrando para tu fondo de emergencia, en un equivalente de 3 a 6 meses de tus ingresos como mínimo. Este fondo solo se usará cuando sea necesario, para cualquier imprevisto que se presente y no afecte tu presupuesto. Luego de tener tu fondo de emergencia, empieza a ahorrar con fines de inversión. Se recomienda que tu ahorro esté entre 10 a 20% de tus ingresos. 5. Emprende o trabaja como independiente. Seguramente a muchos con su trabajo actual, apenas les queda tiempo para pensar en otras alternativas, para generar ingresos. Sin embargo, nadie dijo que esto sería fácil o que no requería esfuerzo. Si te estás esforzando en el trabajo por cumplir el sueño del dueño de la empresa en la que trabajas, ¿no crees que valga la pena esforzarse para alcanzar tus propios sueños y hacer un esfuerzo extra para ocupar unas horas de la noche o los fines de semana en buscar nuevas alternativas de ingresos? Por ejemplo, asesorías, ventas en línea, edición de videos, o quizá desarrollar alguna habilidad que puedas vender. La idea es que tomes un tiempo para ti. Este tiempo es lo que marcará la diferencia entre tu yo actual, que está atrapado por la carrera de la rata, o tu yo futuro, donde te puedas liberar y disfrutar del fruto de tu propio esfuerzo. Absolutamente, todos los que encontraron su libertad financiera y de tiempo pasaron por esta etapa, emprendieron y trabajaron arduamente y no pararon hasta conseguirlo. Lamento decirte que no hay atajo para esto, no hay caminos fáciles, ni trucos y menos fórmulas mágicas. El éxito de las personas es trabajo y disciplina. Simplemente debemos asegurarnos en encontrar lo que nos gusta hacer y que sea rentable. Una vez encontrado, dedícate a ello. Tarde o temprano, los resultados vendrán. Robert Kiyosaki, en su libro El cuadrante del dinero, comenta que existen 4 maneras de conseguir dinero, siendo empleado, autoempleado, dueño o inversionista. Kiyosaki recomienda que busquemos alcanzar el lado derecho del cuadrante, porque en los cuadrantes del lado izquierdo, estás vendiendo tu tiempo por dinero, y como tu tiempo es limitado, tus ingresos también lo serán. En estos cuadrantes, si no trabajas no recibirás ningún pago, porque requiere de tu presencia para generarte dinero. Sin embargo, el dueño o el inversionista se apalancan o impulsan del tiempo y el dinero de los demás para generar sus beneficios. Podrían estar descansando en la playa y aún así seguir ganando. Por ejemplo, al hacer inversiones en la bolsa, tú podrías obtener ingresos pasivos a través de dividendos o la rentabilidad de las acciones. Solo bastará con invertir tu capital para que después te genere dinero, incluso cuando estés durmiendo, porque estas inversiones no dependen de tu tiempo ni tu presencia. 6. Busca el equilibrio en tu vida. Debes cuidar el equilibrio emocional, personal y financiero en todos los aspectos de tu vida. Por ejemplo, la salud, la familia, los amigos, el trabajo y el dinero. Identifica en qué aspecto puedes mejorar para encontrar la satisfacción personal y económica, y que estos factores te ayuden a alcanzar tu éxito. Todas las personas que construyeron sus fortunas no las hicieron solas, necesitaron de soporte, tanto en el aspecto social,
familiar y económico. Por ello, siempre debemos cuidar el equilibrio en nuestra vida sin afectar estos campos por priorizar otros. Conozco mucha gente que tiene mucho dinero, sin embargo, la construyeron sacrificando el tiempo con sus familias o incluso su salud. ¿Vale la pena eso? Si crees que sí, adelante. Pero ¿no sería mejor tener un equilibrio en todos los aspectos de tu vida y las puedas disfrutar plenamente con los que te rodean? La carrera de la rata es un problema que te afecta en tu desarrollo personal y financiero, y no será fácil salir de ella. Sin embargo, si pones en práctica estas recomendaciones, reorganizas tus finanzas y las orientas a mejorar el control de tus gastos. Además, cultivas el hábito del ahorro y dedicas tu tiempo libre a buscar nuevas fuentes de ingreso, siendo persistente y disciplinado en ello. Llegará el momento donde tus ingresos pasivos cubrirán todos tus gastos y nunca más dependerás de un trabajo, hasta que finalmente sentirás que lograste liberarte de ella. Hoy te invito a iniciar este proceso de cambio, porque es el momento de mejorar tu situación. Recuerda, nadie ganó una maratón sin hacer ningún esfuerzo y sin antes haber dado el primer paso. Coméntanos tus ideas respecto al tema. También te dejo algunos videos recomendados. Gracias por tu tiempo invertido. Hasta la próxima.